Contratación pública, episodio 154. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 31 de marzo de 2023, episodio número 154. Episodio en el que abordaremos la cuestión de la discrecionalidad técnica. Pero antes, te cuento que esta semana estoy cuidando mi negocio, que siempre es el último en recibir mis atenciones. Seguro que a ti también te pasa, ¿verdad? Primero los clientes y luego tú o tu negocio. Bueno, el propósito de mi negocio es conseguir que todas las empresas de este país vendan a la administración. Bueno, las que así lo quieran. Una causa justa que merece toda mi atención. Y en ello estoy, afinando la maquinaria, preparando nuevas formaciones, quitando lo que molesta. Ya sabes, si quieres saber más, luisgracia.es. Y ahora, vamos con el asunto del episodio. En algún momento te vas a topar con la discrecionalidad técnica. Por eso es importante que sepas qué es, sus implicaciones, cuándo resulta admisible y cuándo no. No todo lo vale ni todo lo ampara este principio tan respetado como a veces abusado. Y es que hay cuestiones que la ley no debe ni puede regular, cuestiones que por su especificidad o particularidad deben ser resueltas por especialistas en esa materia. Personas que cuenten con conocimientos, criterio y experiencia sobre la cuestión de que se trate. Personas que toman decisiones al amparo de la discrecionalidad técnica y que, lejos de ser un «por qué lo digo yo», en la mayoría de los casos resultan convenientes, proporcionales y adecuadas al caso de que se trate. Empecemos hablando sobre la discrecionalidad y la discrecionalidad técnica en general. Y es que es conveniente abordar las cosas desde la base, desde el principio, que es como mejor se entienden. Por eso, para empezar es bueno hacerlo por el diccionario, especialmente cuando el principal vehículo de expresión y comunicación es la palabra escrita, como es en el caso de la administración pública. En el diccionario de la RAE, la palabra discrecionalidad solo tiene una acepción, y es cualidad de discrecional. Bueno, en el diccionario, la palabra discrecional tiene dos acepciones. La primera acepción describe bien el asunto, que se hace libre y prudencialmente. O sea que es algo que no está sujeto o subordinado a nada en concreto, libre, y que se hace con sensatez, con buen juicio, prudencialmente. Que se hace libre y prudencialmente. Interesante. La segunda acepción alude a lo que nos ocupa. 2. Dicho de una potestad gubernativa que afecta a las funciones de su competencia que no están regladas. O sea que es algo que, de entrada, solo se atribuye a la administración para resolver cuestiones para las que no existe una norma o regla. Interesante. Bien, empezamos a situarnos. Ahora hablemos de la discrecionalidad técnica, pero así, en general. La discrecionalidad técnica se aplica en diversas profesiones y trabajos, concretamente en aquellos que requieren un alto grado de conocimiento, experiencia y habilidades especializadas. Trabajos en los que, además de saber, hay que saber hacer y también saber adaptarse a las situaciones. 3 ejemplos evidentes. Por ejemplo, en la medicina, los médicos utilizan la discrecionalidad técnica para tomar decisiones de tratamiento en situaciones donde las guías clínicas pues no se ajustan a los síntomas, las necesidades del paciente o donde hay incertidumbre. O en la educación. Los maestros y profesores emplean la discrecionalidad técnica al adaptar sus métodos de enseñanza y evaluación a las necesidades individuales de los alumnos y al contexto del aula. Atender a la ley educativa que toque es importante, aunque ni todos los alumnos son iguales, desde luego que no, ni todos los colegios tienen el mismo contexto. Hay que sacar adelante a los alumnos. Otro campo interesante es el de la investigación científica.
Los investigadores aplican la discrecionalidad técnica al diseñar y llevar a cabo experimentos, a analizar resultados y desarrollar teorías, especialmente en situaciones donde los métodos existentes pueden no ser los necesarios, aplicables o adecuados al caso. Sin esa discrecionalidad técnica, sin esa libertad ejercida con prudencia, no habría avances ni posibilidad de explorar más allá de lo conocido y establecido. Esta libertad, ejercida con prudencia por personas con el conocimiento, el criterio y la experiencia para decidir qué resulta más apropiado para cada situación, salva vidas, saca adelante estudios o produce avances científicos y conocimiento. El especialista sabe lo que conviene y lo hace porque es lo más adecuado para el caso o las circunstancias. Este concepto de discrecionalidad técnica en general y su aceptación surge como una respuesta a la necesidad de otorgar a los profesionales cierto margen de maniobra en situaciones en las que las normas o estándares establecidos no son suficientes o adecuados para abordar un problema específico. Y es que la discrecionalidad técnica, bien usada, permite a los especialistas adaptarse a situaciones únicas, complejas o cambiantes y tomar decisiones que, aunque puedan desviarse de las normas o protocolos establecidos, buscan el mejor resultado posible en función de las circunstancias específicas o condiciones particulares de cada caso. Por tanto, y con carácter general, la discrecionalidad técnica ejercida por especialistas es incluso deseable y en según qué situaciones resulta hasta necesaria, aunque esté por encima de las normas. Por eso se debe ejercer con libertad y prudencia por quien tiene los conocimientos y experiencia para hacerlo, y por eso también es social y jurídicamente aceptado que así se haga. Bien, ya tenemos acotada la discrecionalidad técnica en la sociedad, en el uso y costumbre habituales y generales. Ahora hablemos de ese universo paralelo que a veces parece la administración y dentro de ese universo del planeta contratación pública. Para conocer la función, límites y usos de la discrecionalidad técnica en el ámbito de la contratación pública, empezaré por su contrario, la arbitrariedad. En el diccionario de la RAE, la palabra arbitrariedad tiene 3 acepciones, todas similares. 1. Cualidad o condición de arbitrario. 2. Hecho o dicho arbitrario. 3. Comportamiento o proceder arbitrario. Bueno, arbitrario, ¿no? Sí. En el mismo diccionario, la primera acepción de la palabra arbitrario es sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que la ley o a la razón. Repito, sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón. En el ámbito de la contratación pública, la arbitrariedad se refiere a la toma de decisiones sin motivación, sin justificación, aunque también sin fundamento, sin seguir criterios objetivos o racionales y sin tener en cuenta las normas, principios o reglas establecidas. La arbitrariedad es un comportamiento inaceptable en cualquier contexto, que por lo general conduce a que se tomen decisiones injustas, discriminatorias o ineficientes, y en nuestro caso, lo que hace es socavar la confianza en las instituciones y las personas que trabajan en ellas. Mal asunto. La discrecionalidad técnica es legítima y hasta cierto punto incluso necesaria para tomar decisiones sobre cuestiones concretas y particulares que se basen en la experiencia, el conocimiento y el criterio técnico. Frente a ella, la arbitrariedad es un comportamiento irresponsable e injustificado, que no sigue criterios racionales ni respeta las normas y principios establecidos. Por eso es tan importante que los profesionales ejerzan la discrecionalidad técnica de manera responsable, justificada y motivada, evitando caer en la arbitrariedad, en el porque lo digo yo, y garantizando que sus decisiones se tomen siempre de forma prudente y en función de lo que requiera la situación en concreto, es decir, con proporcionalidad. Bien, hablemos ahora de los límites o requisitos para la aplicación de la discrecionalidad técnica. Con estos mimbres, oído lo oído, podemos definir la discrecionalidad técnica en el ámbito de la contratación pública como la capacidad y autonomía que tienen los funcionarios y órganos encargados de la preparación, adjudicación y ejecución de contratos públicos
para tomar decisiones basadas en su conocimiento, experiencia y criterio sobre cuestiones o aspectos que sean puramente técnicos. Bien, entendemos que algo es puramente técnico. Claro, habrá que empezar por ahí, ¿verdad? Cuando no es jurídico. Obvio. Cuando alude o trata aspectos, habilidades y conocimientos especializados sobre la prestación que se contrata, ya sea hasta un servicio, un suministro o una obra. Por tanto, los actos que se incluyen bajo el paraguas de la discrecionalidad técnica son esas decisiones, juicios y criterios relativos a un campo específico, ya sea en relación con la tecnología, los procedimientos, las cualidades o las características de una prestación. El límite o requisito fundamental para que la discrecionalidad técnica sea aceptada y también para que resulte aceptable es que las decisiones que estas personas tomen al amparo de ella sean siempre suficientemente motivadas. Yo diría que holgadamente motivadas, ampliamente motivadas. Y por motivación me refiero a la justificación y explicación de las decisiones tomadas. La motivación es fundamental y garantiza la transparencia, la responsabilidad y también el control de la actuación pública. A ver, la motivación tiene varios propósitos y beneficios. Es importante. Primero, nos permite a licitadores y contratistas entender las razones detrás de las decisiones tomadas por la Administración y también evaluar si estas decisiones se ajustan a las normas, principios y objetivos legales aplicables al caso. Una motivación amplia es la base para recurrir, o mejor aún, y lo más deseable, para no recurrir. Además, contribuye a prevenir la arbitrariedad y la corrupción. 2. La motivación permite que las decisiones de carácter técnico o amparadas en la discrecionalidad técnica estén suficiente e incluso ampliamente motivadas. Fomenta la confianza en los funcionarios y, por ende, en la administración pública. Y además, facilita la aceptación de esas decisiones por parte de licitadores y contratistas. Las cosas no se hacen porque lo digo yo o porque sabré yo lo que conviene. La típica displicencia con suficiencia que a veces padecemos. Y por último, 3. La motivación es la única forma de garantizar el respeto de los derechos, ya que permite conocer las razones de las decisiones que nos afectan y ejercer nuestros derechos a impugnar o recurrir las decisiones que no se ajustan a las normas y principios legales, aunque en la práctica, y en esta cuestión de la discrecionalidad técnica, es la falta o pobre motivación lo único que nos permitirá impugnar o recurrir las decisiones que se hayan tomado. Hablaremos de esto enseguida. Sin pretender hacer una relación exhaustiva, ya que conoces los criterios y podrás apreciar por ti mismo cuándo aplica y cuándo no este principio de discrecionalidad técnica, te voy a comentar algunos casos en los que la doctrina viene reconociendo que opera este principio, que no debiera utilizarse como un privilegio que zanje cuestiones o permita extralimitarse a la Administración en la fijación de criterios y el ejercicio de su arbitrio. Repito, que tú lo tienes claro porque lo sufres, pero que igual me escucha algún funcionario o futuro funcionario, que la discrecionalidad técnica no debe nunca usarse como privilegio que zanje cuestiones o permita extralimitarse en la fijación de criterios y el uso de la autoridad, que motivar vagamente o con desgana es tirarse piedras al tejado, es minar el respeto y la confianza en las administraciones públicas y en las personas que trabajan en ellas. Venga, vamos a ello. Casos de aplicación del principio de discrecionalidad técnica. Primero, motivación de la no división en lotes. Ya sabemos que un contrato público, de entrada y por defecto, se debe dividir en lotes y que de no ser así, se debe justificar. La justificación de la no división en lotes tendrá que ser necesariamente de índole técnica. Basta con que la justificación esté suficientemente motivada para que se tenga por buena. Otra, establecimiento de prescripciones técnicas. Bueno, tema interesante porque existe una regla general no escrita en la ley, aunque tenida por buena, que dice que los únicos límites para el establecimiento de prescripciones técnicas son
los que quepan dentro de lo factible, los que están dentro de lo factible, de acuerdo a la ciencia y la técnica disponibles. Yo siempre digo que, vale, ¿puedes enviar a alguien a la Luna? Pues sí, pues resulta que es factible. ¿A alguien a Marte? No, todavía no. ¿Vale? Bueno, es razonable. Se trata de atender una necesidad o resolver un problema, por lo que a priori no tiene sentido establecer límites más allá de lo que resulte razonablemente factible y disponible en el mercado. Ahora bien, mucho ojo cuando se establecen prescripciones que limiten la libre competencia por resultar exclusivas de una determinada solución, patente o empresa. Y mucho ojo también, y esta es muy sutil pero muy dañina, con la exigencia de especificaciones técnicas que resulten innecesarias o desproporcionadas para la necesidad a atender. La discrecionalidad técnica no puede ampararlo todo, debe ejercerse con prudencia y ante situaciones que limiten la competencia de forma clara y ampliamente motivada. Otra. Establecimiento de criterios de adjudicación. Bueno, esto daría para al menos un episodio. Pero bueno, los criterios de adjudicación tienen 2 artículos dedicados en la Ley de Contratos del Sector Público. El 145, que habla de los requisitos y clases, y el 146, dedicado a la aplicación de estos. Por tanto, existen reglas suficientemente claras en la ley, además de mucha doctrina sobre el asunto, que guían a los órganos de contratación en el establecimiento de los criterios de adjudicación. Dentro de los límites establecidos en la ley existe una amplia libertad para que los órganos de contratación determinen en cada caso qué cuestiones resultan relevantes para escoger la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio y con ello la determinación también de la puntuación atribuible a cada criterio escogido. Libertad que en su máxima expresión se materializa en el establecimiento de los criterios cualitativos, esos que asignan los puntos en base a un juicio de valor y que normalmente atienden a cuestiones que por sus características no pueden ser evaluadas de forma objetiva. Por eso los llamamos los criterios subjetivos. Lo dicho, esto tiene mucha miga. Venga, vamos al siguiente. La valoración de los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor. Claro, continuación de lo anterior. Menudo tema. También merecería una parte. La cuestión es que la valoración, el juicio, la asignación de puntos que hacen las personas que evalúan el contenido de las ofertas sujetas a juicio de valor están amparados por el principio de discrecionalidad técnica, y esto es algo amplia y universalmente aceptado. Estas personas, al valorar las ofertas, únicamente tienen 2 límites. El primero es que lo que sea escrito en el pliego que se valora es lo único que se puede valorar. Y esta es una cuestión que en la práctica, a veces, quizá demasiadas, no se tiene en cuenta y que incluso, pasmate, los tribunales no acaban de interpretar de forma clara y unánime. ¿Vale? Pero operaría como límite. Solo se puede valorar lo que está previsto valorar, y lo que está previsto valorar está escrito en el pliego. Y segunda cuestión, que la valoración de las ofertas esté suficientemente motivada. Cosa que de nuevo en la práctica y en demasiadas ocasiones esa valoración o esa motivación, resulta mínima, escueta y en algunos casos hasta inexistente. La valoración debe permitirnos a los licitadores entender cómo han valorado nuestra oferta y la de los demás. Bueno, pues así son las cosas. No hay más límites. Lo escrito en el pliego y una valoración suficientemente motivada. No obstante, querido funcionario o futuro funcionario, si quieres que te respeten, si quieres ejercer tu autoridad de forma genuina y no por los galones, respeta, atente al pliego y motiva ampliamente. Por favor. Venga, siguiente caso. El establecimiento de parámetros para apreciar ofertas anormalmente bajas. En base al principio de discrecionalidad técnica, existe libertad para establecer los criterios por los que el órgano de contratación estimará que una oferta es anormalmente baja y puede resultar inviable, con los problemas, perjuicios y retrasos que esto puede conllevar. Lo más habitual es que estos parámetros se basen sobre la oferta económica. Y al hilo con el anterior, con este, también se encuentran bajo el principio de discrecionalidad técnica
la valoración de la viabilidad de las ofertas consideradas anormalmente bajas. Claro, uno de los que más molesta, ya que cuando se da, lo normal es que solo falte esto para lograr la adjudicación, y también es uno de los que es más difícil, resulta de los que más complicado tenemos para controlar. No existen límites más allá de la debida y siempre obligatoria y necesaria motivación. En este caso, hay que poner la venda antes de la herida, hacer una buena, amplia, exhaustiva, detallada y, atención, especialmente bien planteada justificación de la oferta resulta esencial, porque normalmente los informes son tenidos por buenos, nadie discute. Ya está. Entonces, claro, es un momento muy delicado. Tenías la adjudicación en la mano, solo te hacía falta cerrarla y resulta que ahora viene un técnico diciendo que tu oferta no es viable. ¿Cómo que no es viable? ¿Vale? Por eso hay que hacer un planteamiento bien hecho, ¿vale? Además de ser profundo, ¿vale? Detallado, exhaustivo. Y por último, pues citaré, seguro que hay más, pero citaré la interpretación de los pliegos. Y esto ocurre ya en fase de ejecución, ya sabiendo de que en vía administrativa la facultad de interpretación es exclusiva del órgano de contratación. Es decir, que tú no puedes opinar nada, ¿vale? Es cierto que el límite a la interpretación de un pliego es la contravención, ¿no? O sea, ir contrariamente a la literalidad del mismo pliego. Dicho de otra forma, que no vale el donde dije digo Diego. Una cuestión que la verdad es que tiene mucha miga, pero en la que también opera este principio de discrecionalidad técnica, entre otras cuestiones. Bueno, en fin, ya ves que esto de la discrecionalidad técnica está por todas partes. Para tu tranquilidad. Y pese a la amplia escala de grises que todo esto plantea, lo normal es que esta discrecionalidad técnica sea aplicada con acierto y prudencia por parte de las personas. Lo normal es que no se cometan atropellos o injusticias a su amparo, aunque no por eso resulta menos conveniente conocer su existencia y límites. Y bueno, ahora llegamos al último sitio, ¿verdad? Los tribunales y jueces y la discrecionalidad técnica. Los tribunales administrativos de recursos contractuales, y ya en sede judicial, en el juzgado, los jueces, reconocen y respetan el principio de discrecionalidad técnica. Dicho de otra forma, ni se les ocurre entrar a valorar cuestiones técnicas sobre las que no tienen ni pueden tener conocimientos o elementos de juicio suficientes. Quien juzga sabe de leyes, no es un tertuliano de radio o televisión que sabe y opina de todo. Es decir, que ante un asunto eminentemente técnico, el juez o el tribunal no va a entrar. Y lo único que tú puedes hacer es aportar el dictamen de un perito. Otro asunto que daría para estar un buen rato hablando. No todos los documentos o peritajes valenos sirven al propósito para el que se encargan. Mucho ojo con esto. Aunque ya sabes que la discrecionalidad técnica debe ejercerse de manera responsable, justificada y transparente, en función del interés público, claro, y el cumplimiento de los objetivos o necesidades que viene a satisfacer cada contrato. Por eso, bajo el principio de tutela judicial efectiva, los tribunales y jueces pueden revisar si la discrecionalidad técnica se ha ejercido de manera adecuada, y para hacerlo se basan en dos cosas. Primera, que se hayan respetado los principios legales. Bueno, la discrecionalidad técnica debe ejercerse de acuerdo con los principios legales aplicables en la contratación pública, como la igualdad de trato, la no discriminación, la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, principios generales. Por tanto, cualquier cuestión que quieras alegar tendrá que ver con la vulneración de estos principios. Habrá que buscar. Y segundo, que el acto impugnado cuente con la debida justificación y motivación. Ahí le hemos dado. Ya sabemos que los órganos de contratación y funcionarios deben justificar y motivar sus decisiones basándose en criterios objetivos y racionales y explicar cómo estos criterios se han aplicado en el proceso de evaluación y adjudicación de los contratos. La motivación, ya sabes. En general, el ejercicio de cualquier potestad discrecional, como es esta, que pueda dar lugar a cierta arbitrariedad, puede ser revisada, aunque a la hora de la verdad, en lo que se van a fijar es en estas dos cuestiones. Tampoco se puede pedir mucho más. Al fin y al cabo,
se busca mantener un equilibrio entre la necesidad de otorgar cierta discrecionalidad a los órganos de contratación y funcionarios en la toma de decisiones técnicas y la garantía de que estas decisiones se ajusten a los principios legales y el interés público. Y esto último es importante. El juez o el tribunal no están para velar por el interés del licitador o el contratista. No te olvides ni te confundas. Venga, resumiendo. En general, en la vida y en la sociedad, la discrecionalidad técnica es algo que profesionales con mucho conocimiento y experiencia usan en situaciones donde las normas no son suficientes o no se ajustan a las circunstancias particulares, concretas. Por ejemplo, médicos tomando decisiones de tratamiento, profesores adaptando sus métodos de enseñanza y evaluación o investigadores diseñando experimentos. Estos expertos saben lo que conviene y lo hacen buscando el mejor resultado posible en cada caso específico. Es algo aceptado social y jurídicamente, pues porque es necesario y útil. La discrecionalidad técnica en el ámbito de la contratación pública es la capacidad de los funcionarios para tomar decisiones basadas en su conocimiento y criterio sobre cuestiones técnicas. La clave para que sea aceptada es que las decisiones estén bien motivadas. La motivación es importante porque permite entender las razones detrás de las decisiones, prevenir la arbitrariedad y corrupción, fomentar la confianza en la administración y garantizar el respeto de los derechos al permitir impugnar decisiones que no sigan las normas y principios legales. La discrecionalidad técnica se aplica en varios casos en contratación pública, como en la no división en lotes, el establecimiento de prescripciones técnicas, los criterios de adjudicación, la valoración de criterios subjetivos, las ofertas anormalmente bajas y la interpretación de pliegos. Aunque suele ser aplicada con acierto y prudencia, es importante conocer sus límites para evitar abusos y asegurar que las decisiones se ajusten a lo previsto en los pliegos y estén bien motivadas. Porque al final, si no estás de acuerdo con lo que te recetan, debes saber que los tribunales y jueces reconocen la discrecionalidad técnica y por eso mismo no entran en cuestiones técnicas. Pueden revisar si se ha ejercido correctamente, basándose en el respeto a principios legales y en la justificación y motivación del acto impugnado. Se busca un equilibrio entre la discrecionalidad y el ajuste a los principios legales y el interés público. En ningún caso están para velar por el interés del licitador o contratista. Así que, si te encuentras en esa tesitura, si estás deshojando, o en este caso despellejando la margarita, no recurro, ya sabes cuál es mi consejo. Mantén la calma y en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento o escríbeme y te diré quién te puede ayudar. Y hasta aquí el episodio 154. En el próximo episodio comentaré un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en la Fox. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.